El objetivo de estas lecciones o el tema central tiene que ver con el discipulado. Y la misión de nuestra iglesia tiene como base bíblica Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Entonces, cuando sabemos eso, decimos, bueno, hay una base bíblica en la que nosotros estamos caminando en una comisión que no es solamente para nuestra iglesia, sino para la iglesia de Cristo en todo el mundo. Este tema es un tema amplio y tiene mucha profundidad, ¿verdad? Porque si queremos entender bien cómo ser un discípulo y cómo discipular a otros, la mejor forma es conocer la vida de Jesús en la relación con sus discípulos, las cosas que Él enseñó. Recordemos que el ministerio del Señor Jesucristo fue a través de 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, Jesús comió con ellos, ellos durmieron juntos, caminaron juntos, hicieron muchas cosas juntos. Lo que yo puedo ver en esta relación es que Jesús, nuestro Señor, abrió el corazón, buscó esa relación íntima con sus discípulos y al final les llamó amigos, ¿verdad? Podemos ver que eso es una parte interesante dentro de la vida del discipulado. Personalmente, quiero decirles que desde el año 77 hasta hoy, yo no he dejado de creer, esto es algo muy personal, y yo sé que ustedes también, no he dejado de creer en esta gran comisión. Es un tema que en algún momento se nos ha querido como escapar, y el propósito de estas lecciones, de esta convivencia, es volver a rescatar los principios en los que nosotros hemos caminado a través de 39 años, es en el caso mío. Recuerdo que en el año 78, los hermanos Carlos Robles y el hermano Marco Mora, llegó a sus manos la revista Vino Nuevo, que en este momento es Conquista Cristiana. Y un tema que a ellos les inquietó, si pudiera yo usar esa palabra, fue el tema del discipulado. Carlos y Marcos se contactaron con nuestro pastor Don Hugo, tuvieron una cita con él, ellos le expusieron la inquietud sobre este tema. ¿Por qué la inquietud? Porque cuando Jesús llegó a la vida de nosotros, la base de nuestro ministerio estaba en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, no recuerdo el versículo, pero es aquel pasaje que dice: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere salvo, ¿verdad? Y fuere salvo, voy a buscarlo mejor. Vamos a buscar Marcos capítulo 16,
para tratar de puntualizar. 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nuestro ministerio, antes de conocer sobre el tema del discipulado, nos basábamos en este pasaje. Entonces la evangelización nuestra era muy fuerte, porque evangelizábamos en los buses, en las cárceles, en las calles. Era un movimiento que se había levantado, un avivamiento en esta época. Yo les puedo hablar del 77 para acá, pero del 77 para atrás no, ¿verdad? No conozco mucho. Pero estos hermanos, cuando hablaron con don Hugo, el pastor don Hugo, él los invitó a la iglesia. Y en ese tiempo, la iglesia se reunía en el Hotel Balmoral. Ellos cuentan que cuando fueron por primera vez, quedaron, voy a usar la palabra, impactados, ¿verdad?, de ver aquellas reuniones donde la adoración y la palabra para ellos era algo muy diferente a lo que hasta ahí habíamos nosotros aprendido. Luego ellos empezaron a transmitirnos, a los que estábamos en alguna manera relacionados con ellos, sobre el tema. ¿Qué quiero decir entonces con esta primera parte? Que el tema del discipulado, cuando llegó a nuestras vidas, en realidad a través del ministerio de estos 39 años, es lo que yo he conocido más. He visto el éxito, he visto el crecimiento, he creído que los grupos pequeños, los grupos de crecimiento en la iglesia, cuando se forman, trae crecimiento. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con sus 12, los preparó. Los grupos de crecimiento en los que estamos aquí involucrados con estos grupos, podemos encontrar ese ambiente de confianza, de poder hablar entre nosotros, de poder sacar nuestras dudas, y se permite en estos grupos pequeños, y algo que no lo podemos hacer cuando tenemos nuestra reunión general. Entonces, hermanos, haciendo esa introducción y dejando nada más mi experiencia, creo que el que continuemos nosotros orando al Señor para darle fuerza a estos grupos es muy bueno. Es muy bueno. Y ustedes, los que están acá, son las personas que Dios les va a usar para abrir nuevos grupos y que podamos empezar a ver la gloria de Dios. El deseo de nuestro corazón es que esta iglesia sea una iglesia de células, no con células, ¿verdad? Ahorita yo creo que nosotros lo que tenemos es una iglesia con células, porque hay una o dos o tres células por ahí, pero la intención, yo sé que está en el corazón de Dios, es que toda la congregación
esté en grupos pequeños, trabajando en la comunidad, donde estemos. Eso es algo muy importante también, que en el estudio que he podido hacer en las Escrituras, escuchando a otros ministros que han trabajado con esto, es importante que en la comunidad nosotros podamos evangelizar. El grupo pequeño permite que nosotros podamos evangelizar y también que podamos discipular. En la lección número 1, para entrar en tema, el pastor Don Hugo explicaba la necesidad de distinguir entre la relación directa con Dios y la relación de compromiso que debe de existir unos con otros en la iglesia. También se nos dijo que no podemos relacionarnos con Dios a través de otra persona, ¿verdad? Aquí se nos enfatizaba mucho que la relación directa es con Dios. ¿Me explico? Y entonces esto me llamó mucho la atención y empecé a desarrollar un tema que creo nos va a bendecir en esta mañana, y va más relacionado a esa relación directa que debemos de tener cada uno de nosotros con el Señor. Creo firmemente y de acuerdo a la palabra de Dios que esa relación de compromiso directa con el Señor vendría a ser para nosotros un fundamento, algo que nos va a nosotros a proteger. No vayamos a cometer errores en el camino, pero que si revisamos y examinamos bien la relación directa con el Señor, cómo está, esto nos va a proteger de caer en algunos errores. También, hermanos y hermanas, podemos ver esta palabra como temas que podríamos tomar como inicio para discipular, ¿verdad? Si alguna persona se nos acerca a nosotros y te dice, bueno, yo quiero que usted me discipule, ya tenemos, y hoy, y si ustedes quieren tomar nota de esto o repasar el video, una pregunta: ¿cuántos repasaron la primera lección? Ok. Creo que no debemos repasarla una, sino varias veces. Qué interesante, ¿verdad? Porque empezamos a encontrar cosas muy importantes. Pero para que cuando ustedes vuelvan a repasar el video, recuerden que ya estos serían las primeras herramientas que nos pueden ayudar a nosotros para empezar el discipulado. ¿Cuál serían entonces esas primeras armas? Tenemos que definir o distinguir bien y tener bien claro esa relación directa con Dios. Y encontré un pasaje en Colosenses, capítulo 2, versos 18 y 19. Ahora, voy a leer el 18 para no salirme de contexto, sino tratar de transmitir lo que el Señor, creo, me impresionó en esta palabra, y encuentro que ahí podemos aprender algo de esta relación de la que
se nos habló en la lección número 1. Yo tengo la versión Dios habla hoy, pero me gustaría escuchar alguien que pudiera leer con voz fuerte alguna otra de las versiones que tenemos aquí. ¿Quién puede ayudarme a leer Colosenses 2, 18 y 19? Nadie os prive de vuestro premio, aplicando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien del todo cuerpo, nutriéndose y viviéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí encontré algo que me llamó mucho la atención, y es: cuando estamos unidos a la cabeza, la cual es la que hace crecer todo el cuerpo, es la cabeza la que nos alimenta, es la cabeza la que une cada una de las partes conforme al plan de Dios. Esta versión dice: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Atención, ellos no están unidos a la cabeza. Entonces pude ver en este pasaje que una de las cosas que nos pueden a nosotros ayudar en este nuevo inicio en cuanto al discipulado es que esa unión a la cabeza, esa relación directa, ese compromiso con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, debe ser una relación fuerte, firme. Amén. Porque cuando ya nos desligamos, empiezan los errores. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí estamos bien sujetos al Señor Jesucristo, a la cabeza que es Cristo. Pero cuando vengan nuestros discípulos, cuando vengan las personas a las que yo voy a formar, algo que tengo que estar bien seguro es que su relación con Cristo esté clara, esté firme, esté fuerte. ¿Me explico? Porque en el pasado, un error que se dio muchas veces es que el discípulo venía a su pastor y creía que hasta ahí encontraba la solución para todos sus problemas. Entonces le decía: pastor, es que tengo problemas con mi esposa, así, así. Bueno, entonces usted tiene que hacer eso. Yo siento del Señor. Y entonces daba la dirección. Por favor, quiero ser claro. En muchas ocasiones esa dirección era de Dios. Pero en algún momento en el camino, muchos, y tal vez estuve yo metido, nos equivocamos y cometimos errores. Hablaba con mi esposa y me decía: bueno, Roldan, creo que cuando estemos en Limón es necesario que pidamos perdón de muchas cosas que en el pasado se hicieron, para que ya eso no esté más ahí. Ahorita estoy recordando un pasaje, a ver si estoy bien, en Hechos capítulo 3. Tal vez me pueden ayudar en ese pasaje. Capítulo 3 dice: arrepentíos y convertíos, y de la misma presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio.
3:19, gracias. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El 20 dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, esa palabra me tocó porque lo que yo interpreto es que el arrepentimiento nos permite que de la misma presencia del Señor vengan esos tiempos de refrigerio. Dios quiere restaurar todas las cosas. Va a restaurar relaciones, va a restaurar entre nosotros la amistad, va a hacer muchas cosas lindas, porque la palabra de Dios dice, pero debo arrepentirme, debo pedir perdón, y eso es lo que Gretel y yo personalmente estamos creyendo que tenemos que ir a hacer a Limón y buscar a hermanos que tal vez no están ya en nuestras congregaciones, pero sí pedir perdón por algunas cosas que no todo estaba mal, pero que sí necesitamos arreglar con ellos. Ahora, seguimos. Hay 3 cosas de las que sería interesante que nosotros pudiéramos tomar nota para cuando tengamos que discipular o cuando hayamos tomado la decisión de ser discípulos. Y en este pasaje yo puedo observar que el Señor Jesús lo que nos está diciendo, vamos a leer Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Puedo encontrar en ese capítulo y en esos versículos que el Señor Jesús está llamando a sus seguidores, y subrayen ahí la palabra seguidores, les está retando, les está haciendo un reto a que antes de tomar una decisión de ser discípulos, lo piensen muy bien. Ahora, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero siempre vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en amor, llamándonos al arrepentimiento, a aceptarle a Él en el corazón, y está bien. Cuando nos basábamos en Marcos, evangelizábamos en todo lugar, pero nos faltaba esta parte de Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. Entonces, cuando yo llego aquí a Lucas, encuentro que la gran multitud lo seguía a Él, pero el Señor dice que Él se volvió a la multitud y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer tiene 2 significados. Uno, odiar. Y el otro significado es poner en segundo lugar. Ahora, por sentido común, nosotros creemos que la definición que está usando el Señor Jesucristo es poner en segundo lugar. Entonces, nosotros leemos: si alguno viene a mí y me pone en segundo lugar,
o me pone antes que a padre, madre, mujer, hijos y hermanos, no puede ser mi discípulo. Aquí hay un asunto de prioridad. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de empezar a discipular, esta es una buena palabra, porque yo voy a empezar a ubicar a mi hermano o a mi hermana, a ubicarlo en cuál es la prioridad en su vida. Otra vez estoy llevándolo a una relación directa con la cabeza que es Cristo. Y casi que estoy asegurando, en el nombre del Señor, que esta persona empieza bien. Ahora, algo que el Señor me reveló, tal vez es muy sencillo y ya ustedes lo han visto. En esta primera parte o condición para ser discípulo, vean ustedes que está tocando a los familiares, a las personas más cercanas. Tiene que ver con un asunto de relación. Cómo el Señor Jesucristo habla de esta primera condición y lo que Él nos está diciendo, esta es una parte muy importante en la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando se trata de nuestra familia, nosotros la defendemos 100%. Si alguien maltrata a nuestros hijos, ahí estamos nosotros. ¿Qué pasó? Si maltrata a nuestra esposa, ¿qué pasó? Y está bien. Lo que sucede es que muchas veces en la relación con el Señor Jesucristo, nosotros anteponemos a un hijo, a la esposa, a un hermano, a alguien antes del Señor. Cuando tenemos que tomar una decisión, esa decisión la tenemos que tomar basados en lo que la palabra de Dios dice y no para quedarle bien a nuestra familia, a las personas más cercanas. La versión de Dios habla hoy, dice: el que me ama, el que ama más a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, estamos en esta primera parte y el consejo es que cuando vamos a discipular, la persona tiene que tener muy claro que cuando se trata de unirnos a la cabeza que es Cristo, no debe haber nada ni nadie antes que el Señor. Y hermano, eso es duro, eso es fuerte, porque cuando viene la realidad no sabemos si vamos a actuar así. Pero por eso el Señor nos manda cuentas, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte tiene que ver con las relaciones, algo muy importante en nuestra vida. Vamos al segundo, dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí estamos enfrentándonos a dos voluntades. Cuando se cruza la voluntad del Señor con nuestra voluntad, la decisión que debemos de tomar de enseñar, de discipular a otros, es decirle: ya no es tu voluntad, es la voluntad de Dios la que usted y yo debemos hacer. Entonces ya tenemos dos cosas muy importantes ahí. Luego da un ejemplo, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo
para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no puede terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, y esta es la tercera condición, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y ahí mi esposa me pidió, no se meta mucho en decir cosas ahí, ¿verdad? Pero las posesiones, carro, casa, hay muchas cosas que se anteponen, ¿verdad? Y voy a hacer un poquito de caso. Ok. Algo importante que tenemos que entender en esta relación directa con la cabeza es que cuando empecemos a discipular y cuando estemos siendo discipulados, porque aquí hay un principio que debemos de tenerlo bien claro: yo no puedo discipular a nadie si no he sido discipulado. Alguien que pretenda discipular a otra persona y no ha sido discipulado no funciona. ¿Me explico? Cuando estamos discipulando y cuando estamos siendo discipulados, algo que debemos de entender es que nada de lo que nosotros hagamos va a provenir de nosotros, sino de la cabeza. Recuerden ustedes que el pasaje lo que nos dice es que cuando nosotros estamos bien unidos a la cabeza, ella es la que alimenta el cuerpo y lo une entre sí. La unión va a venir en la medida en que yo fortalezca cada día más mi relación con la cabeza. Las personas o los movimientos que han dejado de estar unidos a la cabeza se convierten en una secta, porque han dejado. Y eso es lo que nos habla Colosenses cuando estamos leyendo. Personas que vienen con sus visiones, sus sueños, sus cosas, a tratar de quitarnos aquello que hemos recibido de Dios. Quieren venir a juzgar, quieren venir a condenar, y lo que el Señor está reprendiéndonos es a no soltarnos de la cabeza que es Cristo. Lo que quería decirles es que el Señor dice en Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros tenemos una relación de discipulado o estamos siendo discipulados, debemos de entender que lo que se está operando ahí es la voluntad de Dios. Tanto el que discipula como el que está siendo discipulado tiene que entender que estamos en la voluntad de Dios. Tengamos presente siempre que Jesús, el Hijo de Dios, nunca hizo nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Hermanos y hermanas, cuando mi relación con Dios
con Jesús, con la cabeza, es fuerte, es clara. Creo esto, que todo lo que venga después va a ser fluido, va a traer vida. Vamos a estar, como decía un hermano por ahí, tomados del primario. O sea, estar recibiendo de la fuente de Dios. A veces nosotros en lo natural nos sentimos frustrados porque no vemos nuestros grupos crecer, no vemos nuestros grupos multiplicarse. Empezamos a sentir la rutina, empezamos a ver que estamos haciendo siempre lo mismo. Pero hermanos, si ustedes creen a esta palabra, vamos a empezar a experimentar esos tiempos de refrigerio desde la misma presencia de Dios y va a ser fluido. A mí me gusta soñar y cuando empiezo a hablar sobre el discipulado, lo que yo sueño es una iglesia de grupos de crecimiento, donde todos estamos bien unidos a la cabeza, pero también lo que hablábamos en la primera lección, se da una relación unos a otros, pero no hay carga, no hay ese peso, es fluido. Ahora, si estamos conectados con la cabeza, estamos viendo de que esa es la fuente de vida. Hay veces que queremos como meter todo en un programa y entonces decir, bueno, vamos a estructurar esto así, así, así. Pero cuando viene la fuente, estamos conectados a la fuente, de eso es lo que quiero hablarles y decirles y transmitir. De ahí va a venir la vida. Yo voy a amar a mis hermanos, Él me va a exhortar, el Señor me va a enseñar en el Espíritu, me va a edificar y me va a mostrar las cosas que realmente son necesarias hacer. Como por ejemplo, yo debo acostumbrarme a que si alguien de mi célula no asiste, llamarlo al día siguiente si puedo, mandarle un mensajito. No solamente esperar que él informe, ¿verdad? Como dice José, puede estar pasando por una situación. Bueno, ya se me venció el tiempo y vamos a terminar ahí. Lo que quería decirles es que el programa nos va a dar la oportunidad para que sigamos conversando, el tiempo de diálogo y preguntas.